Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Es tan lindo poder estar a través de estas cámaras hablando a la palabra del Señor, sabiendo que ustedes están ahí. Hay muchísimas personas que ya no nos ven en directo, no sé qué pasó. Dejé un mes o dos de predicar y la mayoría ahora ya nos ve diferidos. No tengo chat, no tengo mensajes. Unos pocos mensajes de algunas hermanas de Quilmes. Muchísimas gracias por siempre estar allí. Otros mensajes de una o dos personas. Lo demás, hay más de 2.250 personas que nos ven diferido en otro horario y nos siguen. Bueno, les mando un saludo grande a todos los que nos ven, ya sean familiares, amigos, conocidos, muy especialmente las familias que nos ven desde otros países. ¿Cuándo fue? Creo que fue este domingo que tuve un saludo de una hermana que nos ve de Estados Unidos. Bueno, un saludo grande para usted, hermana, bendiciones. Una sobrina que siempre me ve, Natalia, desde España. También los papás de Natalia, mis cuñados, que también están en España. Un beso grande para ellos. Para mi hermana, que está en Trenquelauquen. Para los hermanos de Henderson, de Trenquelauquen, que nos ven. Los hermanos de Chile, los pastores, los amigos. Bueno, todos. Los de Tandil, los de Mendoza, gente que nos ve, pero de todo el país. Un abrazo grande para todos de parte de la producción que trabajamos aquí, para que esto se haga una realidad. Estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar el mensaje a todos los que quieren aprender y poner en práctica la palabra de Dios. Y cuando digo de los que quieren poner en práctica la palabra de Dios, es justamente el tema que hemos hablado durante toda la semana pasada: sistema eclesiástico o práctica de vida. Vimos cómo nos ha afectado una forma que hemos tenido por años, un sistema que hemos tenido por años que no sabemos en qué momento entró y se generalizó en las distintas partes de ministerios en las iglesias. Como hemos venido diciendo la semana pasada, todo en las iglesias está preparado para oír, porque nuestros propios templos son auditorios. Llámese capilla, templo, iglesia, ya sea católico, maometano, protestante, evangélico, judío, lo que sea, son auditorios donde la gente se reúne para oír. En el caso nuestro tenemos 4 reuniones por semana. El martes vienen a oír, vuelven a casa para venir el jueves y volver a oír, y van a casa y viven y vuelven el sábado para volver a oír. Pero Jesús dijo, si la persona oye y no pone en práctica, todo lo que oye es igual a nada. Si uno no pone en obra, si uno no pone en práctica la palabra del Señor, es un problema. Hoy vamos a ver lo que Santiago dice a través de muchos que dicen tener fe y no hacen nada, no ponen en práctica, no tienen obras. Así que vamos a leer en Santiago capítulo 2 y muy especialmente hoy vamos a entrar a ver en esta semana cómo nos afecta la palabra de Dios desde adentro y para adentro. Es decir, qué es lo que produce la palabra de Dios dentro nuestro y a qué nos lleva. Que no solamente es trabajar hacia afuera, oír y ayudar al prójimo, bendecir al prójimo, ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los hambrientos, visitar a los presos, a los que están enfermos. No solamente hacia afuera nuestro, sino que la palabra de Dios produce un cambio hacia adentro. Y
está en nosotros el cambio de vida, la puesta en práctica de lo que la palabra de Dios ha venido a hacer adentro, ¿no? Santiago dice que si esto no se produce, la fe que podamos tener al oír nos sirve si no tenemos obras, si no nos activamos, si no ponemos en práctica. Mire, Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, porque sigue hablando Santiago, pero leemos estos textos nada más. Dice, hermanos míos, le habla a los hermanos, a los creyentes. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, si no pone en práctica lo que oye? ¿Podrá la fe salvarle? Es una buena pregunta. ¿Lo podrá presentar delante de Dios la fe como santo, como santificado, como perdonado, como reconocido por Dios, solamente teniendo fe, sin obras? ¿Podrá la fe salvarle solamente? ¿La fe en Cristo? Bueno, es una respuesta que cada uno se deberá hacer. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? El decir que tenemos fe, si vemos que una persona está necesitada, tiene frío, no tiene ropa, no tiene comida, y nosotros le decimos, bueno, tenés fe, ponete a orar, andá, calentate con lo que puedas, y no le doy lo que necesite o lo que necesita, ¿de qué sirve que yo diga que tengo fe si no la pongo en obra? Ah, sí, pero a mí, ¿a quién me ayuda? Bueno, si tú tienes fe, sabes que hay alguien que te ayuda, que se llama Jesús. Bueno, pero no siempre, no, siempre no, siempre. Mi Dios suplirá siempre en todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Lo que pasa es que decís que tenés fe y no pones en obra. Esto es lo que dice Santiago. Y el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obra, si uno no la pone en práctica, es muerta la fe en sí misma, no tiene vida. Es puro conocimiento y nada de vida. La fe sin obra es muerta. No sé si usted está de acuerdo, pero esté de acuerdo o no, esto lo dice Dios. Punto. Y cuando Dios dice algo, es ex cátedra, no se discute. No se puede discutir, no vamos a discutir con Dios, ¿verdad? Si bien es cierto que nosotros tenemos que pensar en los perdidos, acá está dando un ejemplo de una persona que está fuera de nosotros, ¿no? Un necesitado. Tenemos que tener práctica de vida con los necesitados, práctica de vida con los que están enfermos, práctica de vida con los que están enfermos. Hoy vamos a comenzar y ver algunas de las otras partes de cómo la palabra que oímos nos debe afectar adentro. No sé si todos los que me están viendo conocen a Dios, han tenido una experiencia con Dios. Este mensaje yo se lo doy a la iglesia y se da por sentado que la iglesia conoce a Dios, conoce cómo piensa Dios y cómo actúa Dios, porque conoce la palabra. Pero si usted nunca leyó la Biblia y está ahí detrás de cámara y dice, no entiendo, si yo tengo fe es suficiente, yo siempre hago bien al prójimo, fenómeno. Ahora vamos a ver la otra parte. La otra parte que dice la Biblia, que deberíamos hacer nosotros con la palabra de Dios cuando nos llega. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 y al 9, dice, Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, dice, a ver, vamos a buscarlo. Le iba a decir memoria, pero por ahí se me escapa alguna palabra. Filipenses, capítulo 4, versículo, vamos, cuando este no quiere, no quiere.
Filipenses capítulo 4, no se destraba. A ver, téngame paciencia. Filipenses 4, ahí va. Cuando se traba, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando a los hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Acá Pablo va a decir qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros y cómo nosotros tenemos que educar nuestra mente cuando nos llega el mensaje de la palabra de Dios. Porque una de las cosas que Dios hace cuando recibimos de todo corazón la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo, cuando yo digo quiero recibir a Jesús como mi Salvador, para que Él perdone mis pecados, para que Él entre en mi vida y tome dominio, cuando lo hago de corazón, sucede un milagro. Yo lo recibí al Señor cuando tenía 17 años y hubo un cambio en mí. De golpe yo comencé a pensar que toda la gente era buena, que tenía que amarles a todos. No podía pensar en que había alguno que era malo. Salí de ahí abrazando a la gente. A veces he contado esto, me parecía que los pajaritos cantaban mejor, que cantaban más lindo, parecía que el sol era más claro, que las nubes eran hermosas. Algo me pasó en el interior que me hizo ver las cosas de otra manera. Cuando uno recibe a Jesús, lo primero que Dios intenta hacer es cambiar nuestros pensamientos. A ver, tenía yo un familiar, ahora ya está con el Señor, que él siempre decía, acá en este mundo lo que necesitamos es que alguien invente el trasplante de cabeza. Si logramos que las cabezas sean trasplantadas y pongamos en la cabeza de algunas personas malas una nueva cabeza que piense bueno, esa sería la solución. Bueno, esto es lo que hace el Señor. Sin hacer un trasplante, hace un cambio en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra actitud. Porque cuando cambian los pensamientos, cambia nuestra actitud. Dice, pensad en todo lo bueno. Ahora, la palabra de Dios nos manda a pensar en lo bueno, educar nuestra cabeza. Pensad en todo lo bueno que me rodea, en todo lo bueno que yo pueda hacer, o que tú puedes hacer, por supuesto. Piensa en todo lo bueno. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 23, versículo 7, que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Qué quiere decir? Que el hombre termina siendo lo que piensa. El que piensa que va a ser un fracasado, terminará siendo un fracasado. El que piensa que va a ser un triunfador, va a terminar siendo un triunfador. El que piensa que el negocio que emprende le va a salir y le va a andar muy bien, va a llegar a tener victoria. El que piensa antes de arrancar que va a ser un fracaso lo que está haciendo, total, el fracaso lo espera más adelante. Porque el hombre termina haciendo lo que piensa. La Biblia llega a decir, según tu fe se ha hecho, según lo que vos pensás que Dios quiere hacer con vos, de acuerdo a la palabra de Dios, será hecho.
Si vos pensás, y no, pero a mí no, lo mío es crónico, no, a mí no me escucha porque yo hace rato que estoy pidiendo, pero al fin y al cabo Dios debe estar muy ocupado. No sé lo que pensará, pero lo que usted piensa, eso termina siendo usted. Usted es la suma de su pensamiento, lo que piensa de usted mismo. Tenemos que cambiar los pensamientos. Luego dice Pablo, lo que aprendiste en la iglesia, en la célula, donde estás aprendiendo la palabra de Dios, lo que recibiste, lo que oísteis. Pero dice también lo que vistes. Esto se refiere a las señales que Dios ha hecho para que tú veas, a los milagros, a las sanidades, a las prosperidades, a los cambios de las personas, lo que vistes, lo que oíste también, pero lo que vistes, y lo que viste muy especialmente en mí, dice San Pablo, esto haced. No dice esto guardalo, esto escondelo, tenelo para con vos, dice esto haced. Haced lo que oís, haced lo que vistes en tus pastores, cómo actuaron. Dice Pablo, en este caso, Pablo era el pastor, dice, lo que vistes en mí, cómo me comporto, hacedlo. Y el Dios de paz estará con vosotros. San Pablo está tratando de enseñar cómo se vive en el reino de Dios. Aunque Jesús se esforzó para decirnos que nosotros estábamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que pertenecemos al reino de Dios, nuestra cabecita sigue pensando como en este mundo, las cosas de este mundo. Y muchos, aún después de haber conocido al Señor, vuelven a las cosas del mundo porque su cabeza no ha sido enseñada y puesta en práctica, como dice la palabra del Señor. Primero, hay que educar la mente, hay que educar la cabecita. Pensar en lo bueno, pensar en lo justo, pensar en lo puro, pensar en lo verdadero. Todo esto está en el Evangelio. Todo esto bueno, está en la Biblia. Todo lo bueno es lo que está dentro del reino de Dios. En eso tenemos que pensar, en lo que está en el reino de Dios, en lo que está en la palabra. Lo bueno. Nos cuesta pensar en lo bueno porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero la mente hay que educarla. Nosotros estamos, pero no somos del mundo, dice Jesús. Pensar en lo justo. Hoy en día se usa una palabra, es lógico. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es lógico. No, hay cosas lógicas que no son justas. Las cosas justas son las que Dios nos manda hacer. No lo que los hombres llaman lógico. Hay hombres que llaman lógico que una pareja tenga vida sexual antes de llegar al matrimonio. Pero lo justo, de acuerdo a Dios, es que no sea así. Que se llegue virgen al matrimonio y se conozcan aún allí en el matrimonio, que es la cunita, el hogar, es lo que Dios ha preparado para que el conocimiento mutuo, sexual, de amor, de relación, sea allí. Pero hoy el mundo dice, es lógico, todo el mundo lo hace. Vamos a ver si podemos convivir, vivamos. No, eso puede ser lógico para el mundo, pero no es justo. Algunos mienten tanto que ya están convencidos de sus propias mentiras, mientras que Dios dice, no mentirás. Porque el que miente es capaz de matar también. Entonces, esto es pensar en lo malo, es pensar en lo impuro. Si pensamos en lo malo, en lo injusto, en lo falso, en lo impuro, todo esto está en el mundo. Pero Pablo dice, no tenemos que pensar como piensa el mundo, tenemos que educar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tenés que pensar?
cómo tenés que amar a Dios, cómo tenés que amar al prójimo, cómo tenés que amar y respetar a tus padres, cómo tenés que amar y respetar a tus hijos. Todo esto está en la palabra de Dios. Cómo tenés que amar la vida y respetarla. La palabra de Dios te ayuda y nos ayuda a pensar en lo bueno. Pero, oiga, no puede ser que yo en la iglesia piense lo bueno y cuando salgo de la iglesia pienso lo malo. Ahí hay una dualidad. Hay dos pensamientos. No podemos ser dos diferentes personas. La misma Biblia dice que de un árbol no pueden salir dos frutos. Un fruto bueno o un fruto malo. Un fruto, supóngase, de un manzano no pueden salir peras. De una vid que hace uvas no pueden salir pomelos. La planta dará frutos de acuerdo a lo que es la planta, a lo que está dentro de la planta. Entonces, hermanos, no puede salir de una boca agua dulce y agua salada, no puede salir malas palabras y buenas palabras. Ahora, todo esto, la palabra de Dios dice que de la abundancia de adentro, del corazón, habla la boca. Y las guerras, ¿dónde se producen? Santiago dice que las guerras comienzan en el corazón del hombre, adentro, en su interior. Esto es porque no ha sido cambiado por la palabra de Dios. Y no ha sido cambiado por la misma alma de la persona que ha decidido pensar en lo bueno, pensar en lo malo. Si antes pensaba en tomar revancha, ahora piensa en perdonar. Si antes pensaba en hacer la guerra, hoy está pensando en la paz. ¿Por qué? Porque cambió su manera de pensar. Ahora, esto no es como que usted toma un remedio y empieza a mejorar. Esto es algo que usted lo debe educar, porque cuando venimos a este mundo, esta cabecita está capacitada para recibir información, para recibir datos, pero claro, de este mundo recibimos todo lo malo, todo lo feo, todo lo peligroso, todo lo dudoso, todo lo temeroso, mientras que la palabra de Dios nos habla del amor, de la fe, de la paciencia, de la benignidad, de la templanza, de todas las cosas lindas que están en el reino de Dios. Usted dice, pastor, pero esto es un cuento de hadas, la realidad es otra. No. La realidad es lo que usted tiene adentro. Cuando un día usted salga del cuerpo, porque llegó la hora de irse de este mundo, entonces que no lo agarre con un alma sucia, pensando en lo malo, porque no va a poder ir a la presencia de Dios. Necesitamos estar cambiados de adentro. Necesitamos tener práctica desde adentro de la palabra del Señor. Mire, el ser humano primeramente tiene la enseñanza en el hogar. ¿Dónde aprende las primeras cosas? En el hogar. El niñito nace de mamá y con la ayuda de papá. Y se forma, la primera formación la recibe en el hogar. Si los padres son cristianos, este bebé que está creciendo en ese hogar aprenderá principios cristianos. Y su mente será formada en el temor a Dios, en pensar en lo bueno, en lo sano, en lo puro, en la fe, en la confianza. Si los padres no conocen a Dios ni tienen conocimiento bíblico, sino que tienen sus principios mundanos, eso van a enseñar a sus hijos. Serán enseñados en principios mundanos, porque así es el hogar donde nació. Y usted dice, ¿cómo Dios permitió? No, Dios no permitió. Dios le dio libre albedrío al hombre para que elija lo bueno o elija lo malo. La Biblia dice que Dios le dijo al hombre, he puesto delante de ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la paz y el camino de la guerra, el camino de lo bueno y el camino de lo malo.
Elige la vida para que no mueras. Elige lo bueno para que no caigas en la maldad. Y tú y tu generación sean libres de dolor, de pecado. Esta decisión el ser humano la tiene que tomar en algún momento de su vida. Ya sea que viene en un hogar cristiano o que viene de un lugar que no es cristiano. En algún momento de su vida le va a llegar la palabra de Dios, le va a llegar la luz de Dios para que pueda elegir, porque Dios es bueno. Y cuando llegue el día del juicio final, vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que tengamos y a las acciones que hayamos hecho con la luz que teníamos. ¿Qué hemos hecho? Es decir, no va a pasar que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar cuánto sabemos. No nos van a preguntar en el cielo cuánto oímos y cuánto hemos acumulado de conocimiento, sino qué hemos hecho con Cristo, qué hemos hecho con la salvación, qué hemos hecho con la palabra maravillosa que recibimos. ¿La hemos vivido, la hemos usado para transformarnos o seguimos hablando y actuando y pensando igual que antes? ¿Hemos hecho que los demás sean tocados por la palabra? ¿La hemos transmitido hacia afuera? ¿O no teníamos vergüenza, teníamos miedo, pusimos excusas y nadie se enteró que un Cristo maravilloso me dio la vida a mí y me envió a predicar el Evangelio? Nadie se enteró, solamente yo lo sabía. Y no lo hice porque, bueno, Dios sabe. Y Dios no es que sabe que somos bastante incrédulos. A pesar de que tenemos un poquito de luz, no terminamos de poner en práctica los conocimientos de Dios. Usted dice, pastor, la verdad que usted está dando un mensaje muy fuerte últimamente. Mire, es que la culpa la tienen los pastores. Hemos enseñado un sistema de oír y no un sistema de poner en práctica. Jesús dice que el que oye y no pone en práctica lo que oye, todo lo que oyó no le sirve para nada, ni siquiera para su propia salvación, porque no lo ha puesto en práctica. Si usted va a la escuela, escucha la enseñanza y no la pone en práctica, de nada le sirvió que vaya a la escuela a oír. Porque le parece que en la escuela le dan deberes para hacer, porque es la práctica la que nos hace crecer, es la práctica la que nos hace memorizar, actuar, definir y tomar una decisión. En el caso mío particular, cuando yo terminé la escuela primaria, que era bastante chiquito, 12 años y medio tenía, porque comencé a la escuela a ir a los 5 años y medio, me permitieron entrar. También salí a los 12 años y medio. Salí antes, porque se termina más o menos a los 13 años, y después uno va al secundario o va a estudiar la carrera o lo que quiere estudiar. Bueno, en el caso mío, mi papá, yo tenía 12 años y medio, me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir estudiando o vas a trabajar? Porque acá vago yo no quiero. Esa es la vida natural. Mi papá pensaba como hombre temporal de este mundo. Él sabía que si yo no me ponía a hacer algo, lo único que iba a hacer es un vago, por más que fui a la escuela, a aprender. Entonces, cuando vi que él me iba a mandar a trabajar, le dije, bueno, voy a seguir estudiando. Voy a estudiar contabilidad, máquina, dactilografía, documentos comerciales, cálculos mercantiles, preparándome para llevar adelante un negocio. Fenómeno, me mandó a estudiar, pero también me mandó a trabajar. 12 años y medio. Trabajaba mediodía estudiaba. Y me dijo, vas a ayudar, porque acá vas a ganar tu platita en el negocio. Pero vos vas a tener que ayudar con la leche y el pan. Así que yo tenía que comprar el pan y la leche. Lo que ganaba no solamente era para que yo me diera algunos gustos, sino que yo tenía que tener una responsabilidad en el hogar. Es decir, me formó
puso en mí pensamientos de responsabilidad para que mi vida no fuera una vida de un paria que no sabía para dónde iba ni para dónde venía. En ese momento, yo siendo tan jovencito, pensé que mi papá era malo, que me estaba haciendo trabajar, yo tenía ganas de jugar, no tenía ganas de hacer tantas cosas, pero me formó y me ayudó. Y así no fui una persona que no sabía qué hacer. Aprendí un oficio, me recibí de tenedurías de libro y dactilografía, y luego estudié música, y seguí trabajando en el negocio hasta que Dios me llamó a la obra y bueno, ese es otro cantar. Pero a los 12 años y medio yo tuve que tomar una decisión de vida natural, temporal, ¿qué iba a hacer con mi vida? Cuando uno viene a Jesús y entra en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, porque la palabra reino significa gobierno. Cuando uno comienza a ser gobernado por Dios a través de la palabra, uno tiene que tomar una decisión. Porque Dios da mandamientos. Jesús nos manda, no nos dice, bueno, si querés, si sentí, ¿qué te parece? No, Él dice, esto es así, tenés que ir para allá, tenés que hacer esto. ¿No lo querés hacer? Bueno, entonces seguí para allá y no cuentes conmigo, porque el que no es conmigo desparrama. Así que no quiero gente que no me obedece, pero si me obedeces, este es el camino. Es una decisión. Y mientras caminamos, Él nos va enseñando a poner en práctica lo que nos enseña. A predicar, a orar por los enfermos, a creer en uno mismo, a que las cosas que necesitamos, si las usamos para Dios y las pedimos, vienen al toque, pero cuando pensamos para nosotros y solamente para nosotros, por más que oramos, ayunamos, hacemos el esfuerzo, si está pensando en usted mismo, Dios no va a responder. Dios responde cuando pensamos para Él, porque de Él es todo. De Él es la vida, de Él es la eternidad, de Él es tu vida y todo lo que tenés. En el camino del Señor es similar a lo que a mí me pasó. Si yo ya conocí el Evangelio, si yo ya recibí a Jesús, si yo ya pasé 2 o 3 años en la iglesia oyendo, algunos hasta fuimos a seminarios, 3, 4 años al seminario, etc. ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus planes de vida? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? Ahora es una decisión para adentro o no para afuera. ¿Qué vas a hacer? Ahora recibiste a Jesús. Jesús te dice que no mientas más. ¿Vas a seguir mintiendo? Jesús te dice que vayas a visitar al enfermo. ¿No vas a ir? Jesús te dice que prediques al necesitado y le ayudes de tu bolsillo. ¿No lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, si vas a hacer algo, comienza acá. Comienza acá, dice Pablo. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo santo, todo lo verdadero, todo lo que es de fe, en esto pensad. Es decir, hermanos, ¿estamos haciendo planes para nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Dios? ¿O solamente estamos pensando en hacer planes para hacer plata? Estamos haciendo planes para ver si yo puedo mejorar mi estilo de vida natural y mi estilo de vida espiritual. Cada día está más opaco, más chiquito, se está muriendo. Pero yo voy a escuchar el domingo, voy al culto, o el domingo voy a la reunión, o voy el sábado. Yo siempre voy, Dios sabe que yo siempre voy, pago el diezmo, llevo la ofrenda. No, eso no es, eso ya está. Dios nos mandó a congregarnos, a diezmar, eso ya está. No se discute, es la vida. Tenemos un objetivo en la vida para Dios. Quiero hacer algo, porque esto es como la vida natural.
Algunos dicen, ay, yo sueño con ser médico. Muy bien, se pone a estudiar para médico. Y cuando se recibe de médico, ¿qué? Tuvo 5, 6, 7 años estudiando en la universidad cómo ejercer la medicina, pero nunca la ejerció. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Ahora lo mandan con algún médico ya de experiencia para que comience la práctica. Algo tiene que hacer. Si usted quiere crecer en el Señor, tiene que hacer práctica. Al cirujano sabe que tiene que operar, qué sé yo, que esto, que el otro, pero luego hay que agarrar el bisturí y tiene que haber alguien al lado suyo que le diga, no, el corte no es así, es así. En este caso no hay que hacer así, por experiencia esto es así, aunque el libro dice así, lo mejor es así, porque ya tenemos es la práctica. Es la práctica. Si no, usted está lleno de conocimiento y cuando está frente a la necesidad no sabe qué hacer. Cuando los creyentes no saben qué hacer para Dios, ¿qué necesitan? Comenzar a hacer. Haga planes. Tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el propósito específico que usted quiere hacer para Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer? Dios no hará nada si no sabes vos lo que querés hacer. Ahora, cuando vos querés hacer algo para Dios, Dios te da las capacidades y los milagros para que vos hagas lo que querés hacer para Él. Pero es una decisión tuya. No, yo oro, pero Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Si vos tenés que poner manos, vos tenés que poner las manos sobre los enfermos. Si Él dice que vos tenés que predicar, Él no va a hablar, vos tenés que hablar. Si Él dice que tenés que ayudar, el que mete la mano al bolsillo para ayudarle, el que tiene hambre, sos vos. Pero que le ayude Dios. Si pensás así, no servís para el reino. Sabés lo que tenés que hacer y no lo hacés, dice la Biblia, el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. Así que vive el pecado conociendo la verdad. Increíble. Tengo que planificar. Tengo que saber para dónde voy. Si usted va a hacer un viaje y no sabe el colectivo que va a tener que tomar, o el tren, o el barco, o el avión, nunca va a llegar a destino. Si usted no sabe para dónde va. Oiga, si yo tengo 2 hijos y una gran empresa, y uno de los hijos quiere trabajar para mí y para la empresa, y tiene planes y me presenta planes, ideas, que quiere hacer esto, lo otro, yo voy a poner en la mano de este hijo o de esta hija todo lo que esté a cargo o a mi alcance para que lo haga. Pero si el otro hijo dice, mira, yo no sé lo que hacer, así que yo voy a estar acá, hasta que Dios quiera voy a estar acá. Si me necesita, estoy acá, pero no sé qué hacer. No le puedo dar gente, no le puedo poner valores en su mano, porque no sabe lo que hacer. Si usted quiere trabajar, ¿qué le piden? Un currículum de lo que usted ya hizo, no de lo que usted ya sabe. Y si usted presenta un currículum de lo que usted ya sabe, lo van a poner a prueba para ver si sabe hacer lo que usted conoce. Es la práctica. En el reino de Dios es similar. Póngase metas, estimado amigo y hermano. Metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Haga metas con fecha de vencimiento, porque si no le pone vencimiento, nunca va a lograr la meta. Pero si de acá hasta acá voy a hacer esto para Dios. Y cuando llegue acá, de acá para más adelante, hasta esta otra, voy a hacer esto otro para Dios. Póngase metas hasta que llegue al propósito específico que usted quiere alcanzar. Antes de terminar esta charla, yo les decía a los creyentes en nuestra iglesia el domingo pasado,
Cuando yo comencé en el Evangelio, a predicar el Evangelio, yo tenía un propósito. Quería predicar y salvar almas. Y comencé a hacerlo. Prediqué en las plazas, prediqué en las esquinas, prediqué en los bares, prediqué a los familiares, todos que eran inconversos, prediqué en parques, prediqué por todos lados. Hubo reacciones cuando prediqué. Después hicimos un café, le llamamos Café de Jesús. Y la gente venía a tomar café. Cuando nos dimos cuenta, invertíamos tanto dinero en nuestro bolsillo y la gente lo único que hacía era tomar el café gratis y no aceptaban a Cristo porque no estaban interesados. Pero hubo unos pocos que aceptaron a Jesús. Valió la pena. Cambiamos el sistema porque veíamos que eso era un esfuerzo tremendo, pero que no daba resultado. Entonces comenzamos a visitar los que ya habían recibido a Jesús. Fuimos por las casas. Hicimos reuniones en las casas. Así comenzamos a trabajar. Yo tenía una meta, ganar almas. Y luego, después de ganar algunas almas que recibieran a Jesús, mandarlos a predicar a otras almas. Esta fue la primera meta. En el caso mío, ganar un alma y enseñarle que predique a otro. Segunda meta, discipular a los nuevos que traían los nuevos, primero. Discipularlos y luego ponerlos a trabajar, a predicar, a orar. Le enseñamos a orar, le enseñamos a alabar a Dios, le enseñamos a hacer las cosas primarias para Dios, ayudar al enfermo, ayudar al necesitado. Cuando pudimos, en una casa más o menos grande, comenzamos un tipo de iglesia con 20, 30 personas, hasta que fueron 60, tuvimos que tirar las paredes, se transformó en un templo. Esa era la segunda meta. La meta a largo plazo era llegar a tener una iglesia donde hubiera maestros para niños, maestros para jóvenes, maestros para hombres, maestros para mujeres, maestros para esposos. Era muy ambiciosa la ambición, ambiciosa la meta principal, pero el propósito específico, hasta que lo logramos. Cuando logramos tener una iglesia que estaban todos los departamentos trabajando, bla, 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 ahora la meta va más allá. Ahora es ayudar a los pastores a implantar iglesias, a llevar adelante las cosas, a bendecirlos, a ayudarles en que no tienen que cometer algunos errores y cómo tienen que practicar el mensaje de Jesús. Ayudar a los pastores. ¿Cuál es su meta? Venir a la iglesia a escuchar y volver a casa y acostarse a dormir y a otra cosa. Mire, no hace muchos años tomamos como sistema tener células en la iglesia. Y esta es una manera, una forma de poder hacer cosas para Dios. ¿Qué son las células? Son reuniones por las casas. ¿Por qué le llamamos células? Porque cumplen las funciones similares a las células de un cuerpo. Células. ¿Qué tienen que hacer estas células? Estas células tienen que llevar el mensaje de Jesús y ganar almas para Cristo. Luego tienen que ayudarse entre sí, enseñarles a defenderse de cuerpos extraños como las células del cuerpo. Cuando vienen ataques, las células se defienden. Además, las células se ayudan entre sí con otras células y todas trabajan para el cuerpo, que es la iglesia. Ahora, en las células, el creyente tiene posibilidad de poner en práctica lo que oyó, lo que escuchó, lo que aprendió. Ahí tiene la posibilidad, hacen planes, producen ideas,
salen a trabajar y ya no son solitos, sino que van de 2 en 2 o de 3 en 3 y salen y visitan y animan y predican y ayudan y luego van a la iglesia a adorar y a bendecir a Dios, felices, contentos y a escuchar algo que les fortalezca en la fe, otra parte de la palabra de Dios. Es decir, trabajan en el cuerpo de Cristo, ponen en práctica en el reino de Dios lo que han oído. Tengo que terminar. Primero, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que educar la mente. Pensar en lo bueno, pensar en lo justo, pensar en lo santo, pensar en lo verdadero. Todo esto está en la palabra de Dios. Ella te va a ayudar a pensar. Planificar. ¿Qué haces con tu vida? Ahora que tienes todo este conocimiento de la verdad, porque Jesús dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre de la mentira de este mundo, que te promete tanto y que termina muy pronto porque tiene fecha de vencimiento, todas las cosas de este mundo, menos las cosas de Dios que son eternas. Cuando planificas, trabajar con alguien que esté a tu lado para llevar adelante y a cabo y así animándose uno con otro, marchar hacia el propósito que te has propuesto, valga la redundancia, el propósito específico de lo que quieres hacer para Dios. Vamos a ir a Santiago, por último. Santiago, capítulo 1. A ver si me deja la maquinita ahora. Otra vez. Anda y no anda. Santiago, capítulo 1. No quiere. Bueno, en Santiago, capítulo 1, versículo 22. A ver, lo vamos a tener que resetear a esto. Santiago, capítulo 1, y no va, no me deja pasar. En Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, si la persona que escucha la palabra no la pone en práctica, si no logra ponerla en práctica, es como la persona que se mira en el espejo y considera su propio rostro y luego se va y se olvida. Pero aquel que mira en la perfecta ley, aquel que mira la palabra de Dios y considera su vida a la luz de la palabra y pone en práctica el cambio que la palabra dice que tiene que hacer, entonces no lo olvida, sino que lo lleva adelante, lo lleva a la práctica, lo vive. Es decir, hermanos, el que no conoce la Escritura, el que no sabe lo que Dios piensa, lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es la que mejor nos conoce. Es el espejo donde usted y yo nos tenemos que mirar. Cuando yo me miro en la palabra y la palabra dice que yo tengo que hacer y no hago, entonces tengo que considerar que estoy equivocado. Estoy en pecado si Dios dice que vaya y haga y no lo hago. Y tengo pretextos. No, porque no puedo, Dios sabe que... No. Mirá lo que la palabra de Dios te pide. Es el espejo de lo que vos sos. Si no hacés, si no actuás, si no vivís, como dice la palabra, te estás mirando al espejo y te estás considerando vos, y no es Dios quien te considera. Es tu mente que todavía no ha sido transformada, la que piensa que estás bien y estás mal. Y si hay un momento en la vida del hombre que va mal y que no tiene retorno, es cuando la persona piensa que va bien y va mal. Y termina mal.
Aquí en Buenos Aires mucha gente se pierde. En una oportunidad me ocurrió a mí. Tomé un colectivo que no tenía que tomar. Yo estaba convencido que era el colectivo. Y pensé que ese colectivo me llevaba a donde yo quería ir. Pero me llevó completamente a un lugar opuesto. Y cuando bajé allí no sabía qué hacer. No sabía dónde estaba. Estaba más perdido que antes aún. Ahora no sabía cómo volver. ¿Qué hacer? Era nuevo en Buenos Aires. Estaba perdido. Me subí a un colectivo que no me llevó al destino. Pero yo quería ir a un lugar, pero subí a un colectivo que no iba allí. Hay personas en este mundo que están yendo a un lugar equivocado. Creen que son fieles a Dios, que van bien. Conocen el mapa, mire, porque el mapa está aquí. Conocen todo lo que Dios dice, lo que Dios hace, pero todavía siguen arriba del colectivo de este mundo. No se bajan y no actúan como deben actuar. Les digo, cuando reaccionen puede ser demasiado tarde. Se van a encontrar que están perdidos y que no tienen ayuda para volver, no saben cómo volver. Pero hay uno que salió al encuentro de los perdidos, que se llama Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene a Dios si no es por mí. No te equivoques. No es la religión. No es el pensamiento del vecino. No es el pensamiento tuyo el que te va a salvar. Es el camino. Es el mismo Jesús que te dice por dónde tenés que ir, cómo tenés que caminar y a quién tenés que seguir. Si quieres vivir para Dios, caminar con Dios y un día ver a Dios cara a cara, tienes que venir a Jesús, caminar con Él y poner en práctica su palabra. Si quieres recibir a Jesús, tú que estás mirando por primera vez este programa, repite conmigo estas palabras. Padre del cielo, en esta hora quiero pedirte perdón por mis errores, por mis torpezas, por mis pecados. Te pido perdón porque yo creía que caminaba bien, que actuaba bien, que iba bien, pero hoy me doy cuenta que estoy perdido. Me arrepiento, Señor, vuelvo a ti. Te pido que me recibas en tu reino. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, mi Señor, mi guía, que sea el Señor de mi vida. Lo recibo hoy y te doy muchas gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Perdóname, Señor, y recíbeme en tu reino. Amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, usted ha entrado al reino de Dios. Necesita ahora que alguien le enseñe la palabra y le ayude a ser un discípulo, una discípula de Dios, para poner en práctica la obra de Dios. Oro por la iglesia, por los maestros, por los pastores, para que Dios nos ayude en el sistema de hacer y no solamente de oír. Como dijo Jesús, muchos oyen y no ponen en práctica mi palabra. Y no son los oidores de la ley los que son considerados justos delante de Dios, sino los hacedores. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, muy especialmente bendice a tus siervos, a tus siervas, para que no solamente sean habladores para los que oyen, sino que formemos discípulos, que enseñemos la vida práctica del cristiano y que los que oyen lo pongan así en práctica.
Pongo en tus manos la iglesia, Señor, para que tú la bendigas y le ayudes a despertar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos el domingo que viene a las 9 de la noche. Dios le bendiga mucho.